Imagina esto por un momento. Un avión aterriza, otro despega. Y mientras miras por la ventana del aeropuerto, notas algo curioso. Algunos aviones tienen los motores debajo de las alas, pero otros los tienen completamente atrás, pegados a la cola. Y entonces surge la gran pregunta. Si todos vuelan igual, si todos usan motores a reacción, ¿por qué algunos están atrás y otros debajo del ala? ¿Es solo cuestión de diseño? ¿O hay algo mucho más interesante detrás? Ahora viene lo curioso, porque la ubicación de los motores en un avión no es una moda. Es el resultado de décadas de ingeniería donde influyen la aerodinámica, la estructura, el ruido, el mantenimiento y hasta la seguridad. Y dependiendo de dónde se coloquen los motores, la eficiencia de un avión puede cambiar varios puntos porcentuales, algo que para una aerolínea puede significar millones de dólares al año en combustible. Para entender esto, hay que viajar varias décadas al pasado. Cuando aparecieron los primeros aviones a reacción, los ingenieros estaban experimentando con todo. Algunos aviones llevaban los motores enterrados dentro de las alas. Otros los colgaban debajo del ala, como vemos hoy en la mayoría de los aviones. Pero hubo un diseño que llamó mucho la atención. Los motores colocados en la parte trasera del fuselaje. Aviones famosos como el Caravelle, el DC-9, el MD-80 o el Boeing 717 usaron esta configuración. Durante los años 70 y 80, cientos de estos aviones volaban diariamente en todo el mundo, especialmente en rutas cortas. Y no fue casualidad. Tenía varias ventajas muy interesantes. La primera tiene que ver con algo que los ingenieros llaman ala limpia. Cuando un motor está debajo del ala, necesita una estructura llamada pilón que lo conecta al avión. Ese pilón interrumpe el flujo de aire y, aunque parezca pequeño, puede aumentar la resistencia aerodinámica. Pero cuando los motores están atrás, el ala queda completamente libre, sin pilones, sin nacelas y sin interrupciones. Esto permite diseñar flaps más largos y más eficientes, y eso mejora la sustentación cuando el avión vuela lento, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. En algunos diseños regionales, esto podía representar mejoras de varios puntos porcentuales en la sustentación máxima, algo clave para operar en pistas cortas. En otras palabras, el avión puede generar más sustentación cuando más la necesita. Pero eso no es todo. Cuando un avión pierde un motor, el empuje queda solo de un lado. Eso hace que el avión tienda a girar. Mientras más lejos esté el motor del centro del avión, mayor será ese efecto. En los aviones con motores bajo el ala, los motores pueden estar separados más de 20 o incluso 30 metros entre sí en aviones grandes. Pero cuando están atrás, quedan mucho más cerca del eje del avión. Y eso reduce ese efecto de giro cuando un motor deja de funcionar. Por eso durante décadas, muchos aviones regionales usaron motores traseros. Pero claro, nada en ingeniería es gratis. Y aquí empiezan los compromisos. El motor no solo produce empuje, también pesa. Y ese peso influye en cómo se distribuyen las fuerzas en el ala. Un motor de avión comercial puede pesar entre 2 y 6 toneladas, dependiendo del modelo. Cuando el motor está debajo del ala, su peso ayuda a reducir el esfuerzo estructural que sufre el ala durante el vuelo. Los ingenieros llaman a esto mass relief. Pero cuando los motores están atrás, ese beneficio desaparece, y el ala tiene que ser más fuerte, y normalmente más pesada. Incluso unos pocos cientos de kilos extra en la estructura pueden aumentar el consumo de combustible durante toda la vida del avión. Y en aviación, eso se traduce en millones de dólares adicionales para una aerolínea. Pero todavía hay otro factor. En las aerolíneas, el tiempo es dinero. Un avión parado en tierra puede costar entre $5.000 y $10.000 por hora, dependiendo de la operación. Por eso, el mantenimiento debe ser lo más rápido posible. Cuando los motores están debajo del ala, los técnicos pueden acceder a ellos fácilmente desde el suelo. Muchas tareas se hacen prácticamente a la altura de los ojos. Pero cuando los motores están atrás, todo se complica. Se necesitan plataformas, escaleras o equipos especiales. Y eso puede aumentar,
el tiempo y el costo del mantenimiento. Ahora es que viene lo bueno. Porque hubo algo que cambió todo: los motores. En los años 70 apareció una revolución en la aviación: los turbofan de alto bypass, motores mucho más eficientes y mucho más silenciosos, pero también mucho más grandes. En algunos aviones modernos, el ventilador frontal puede medir más de 3 metros de diámetro. Eso es casi el tamaño de un automóvil pequeño. Colocar motores tan grandes en la parte trasera del fuselaje se volvió cada vez más complicado. En cambio, colgarlos debajo del ala era mucho más práctico. Además, el ala podía soportar mejor las cargas del motor, incluso en situaciones extremas como ingestión de aves o fallos de componentes. Y poco a poco la industria empezó a estandarizar la configuración que vemos hoy: motores debajo del ala. Y eso no es todo. A partir de los años 70 y 80, la mayoría de los nuevos aviones comerciales adoptaron este diseño. Hoy, más del 90% de los aviones comerciales modernos utilizan motores debajo del ala. Coincidió además con otro cambio enorme: las reglas que permitieron a los aviones de 2 motores volar rutas cada vez más largas. Gracias a regulaciones como ETOPS, los bimotores pudieron cruzar océanos y realizar vuelos intercontinentales. Eso hizo que los aviones de 2 motores dominaran el mercado, y esos motores cada vez más grandes encajaban perfectamente bajo el ala. Pero colocar los motores cerca del suelo tiene un riesgo: el famoso FOD, es decir, objetos extraños en la pista, como piedras, tornillos y fragmentos de metal. Todo eso puede ser succionado por el motor, y aunque parezca raro, incluso objetos de apenas unos centímetros pueden causar daños enormes. Existen casos documentados donde fragmentos de asfalto fueron ingeridos por motores y provocaron daños que superaron los $250.000. Por eso los aeropuertos tienen programas muy estrictos para mantener las pistas limpias. Y, curiosamente, los motores traseros tienen menos exposición a este problema. Pero los motores traseros también trajeron un desafío poco conocido: el llamado deep stall. Muchos de estos aviones usan cola en forma de T. En ciertas condiciones, el flujo de aire del ala puede bloquear el estabilizador trasero, y eso puede dificultar recuperar una pérdida. Este fenómeno fue descubierto durante pruebas de vuelo en los años 60 y obligó a implementar nuevas soluciones de seguridad. Hoy los sistemas modernos y los procedimientos de entrenamiento hacen que este riesgo esté completamente controlado. Ahora bien, cuando miramos otros tipos de aviones, la historia cambia un poco. En los aviones cargueros comerciales, como el Boeing 777F o el Airbus A330F, los motores suelen ir también debajo del ala. Esto se debe a que comparten el mismo diseño básico que los aviones de pasajeros, pero en los aviones militares de transporte es común ver otra configuración. Muchos tienen alas altas y motores colocados también en las alas, pero mucho más lejos del suelo. Esto permite operar en pistas improvisadas o de tierra, y mantener los motores más altos reduce mucho el riesgo de ingerir piedras o escombros. Además, estas aeronaves pueden cargar decenas de toneladas de equipo militar, vehículos o helicópteros gracias a sus rampas traseras. Y lo más importante, hoy la gran mayoría de los aviones comerciales modernos usan motores debajo del ala. El Airbus A320, el Boeing 737, el 787 y el A350. Pero eso no significa que la historia esté terminada. Los ingenieros siguen explorando nuevas configuraciones. Porque en aviación, la ubicación de un motor no es solo una cuestión estética. Es el resultado de más de 70 años de evolución tecnológica, aerodinámica y económica. Y dependiendo de lo que quieras optimizar, la respuesta puede cambiar. Y si este vídeo te pareció interesante, este que aparece en pantalla te dejará con la boca abierta. Entra a verlo para que aprendas más curiosidades del mundo de la aviación.